¿cómo es Dios? ¿Sería posible conocer Dios? Uno dice, no, es imposible porque Dios es allá, nosotros estamos acá. Un gran filósofo, John Stuart Mills, dijo esta palabra. Él dijo, Dios es infinito, nosotros somos finitos. El hombre no lo puede conocer porque nosotros no podemos penetrar a su infinidad para conocerlo. Bueno, en parte John Stuart Mills tenía razón. Nosotros, criaturas finitas, no podemos penetrar la infinidad de conocer a Dios, pero lo que se le olvidó a John Stuart Mills es que el Dios infinito escogió penetrar a nuestra finidad y revelarse al hombre. Y cuando Jesucristo vino, Él vino diciendo en Juan 1:18, Él dijo, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo vino por este propósito, dar a conocer a Dios, para que ningún hombre pudiera decir, no es posible conocer a Dios. Cristo dijo, mira, tócame, pálpame, véame, escúchame, porque Dios me ha enviado para revelar al mundo cómo Dios es. Ahora yo pregunto, ¿es importante conocerlo? ¿Será importante conocer a Dios? Tal vez algunos piensan, bueno, esto es una cosa de importancia secundaria, pero déjeme decirle esta noche, y especialmente los de ustedes que miran a la televisión, Dios nos creó en su imagen, en su semejanza, con atributos parecidos a los de Él, para que lo pudiéramos conocer y tener una relación personal con Él. Y esta es la razón que una vida que no llega a conocer a Dios en persona es una vida que no tiene sentido. La cosa no anda. La vida es un enigma. Nacimos para conocerlo y es importantísimo a conocerlo. Nótese aquí las escrituras que tengo escritas en el pizarrón, Filipenses 3:10. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. La meta del apóstol Pablo, conocer a Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Es ir a una iglesia? ¿Es hacer una oración? ¿Es hacer unas cosas religiosas? No, la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo que Dios ha enviado. La vida eterna no es un juego de reglas de haceres y no haceres, es conocer a Dios. Y esta noche, si no lo conoces en persona, lo puedes conocer. Cristo vino por esa razón. Jeremías 9:23 y 24, mira lo que dice. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Vea, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que le conozcamos, y si no lo llegamos a conocer en esta vida, menos en la próxima. Uno dice, bueno, cuando me muero, entonces allí veré a Dios. Si no lo ves primero en esta vida, jamás lo verás en la otra. En esta vida es el plan de Dios que cada uno de nosotros lo lleguemos a conocer en persona. Le digo esta noche, sin ningún temor de contradicción, Dios es mi mejor amigo. Tengo una queridísima esposa, la amo mucho, me ama mucho, pero Dios es aún más cerca a ella. Y creo que hay otros sentados en este gran auditorio que dicen lo mismo, que han conocido al Señor. Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué saca usted de aquello? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
¿Por qué será que muchos del pueblo así llamado cristiano hoy es un pueblo débil, fluctuante, un pueblo que casi no impacta su mundo? Te digo por qué, porque no conocen a Dios. Porque aquí claramente en Daniel dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces el principio de todo es llegarlo a conocer. Abran rápidamente conmigo sus Biblias, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Miremos aquí sobre un joven profeta. Isaías era profeta para la nación Israel. Su ministerio no iba a ser fácil, iba a ser difícil. Israel era una nación endurecida. ¿Sabe por qué? Porque tenían tanto de la palabra de Dios y no la practicaban. Aún la palabra que Dios nos está dando aquí en este salón en estos días, si no ponemos cuidado a practicarla, nosotros nos quedaremos tan endurecidos como el pueblo de Israel. De todos modos, lo que cambió la vida de este profeta Isaías, porque Isaías era profeta, pero un día algo le cambió hasta las uñas. Él vio al Señor, y al ver al Señor desde allá en adelante, él no era lo mismo. Yo me pregunto si alguno de nosotros esta noche pudiéramos ver a Dios en esa manera. Si Dios, por el poder de su Espíritu Santo sobre su palabra y sobre su siervo, y usted llegara a decir: ahora yo sé cómo es Dios, tu vida sería cambiada tal como la vida de este profeta. Y ahora, cambiándose así, él constituyó una de las voces más fuertes a la nación reincidente de Israel. Vea, Isaías capítulo 6, primer versículo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora, mire el profeta, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías vio al Señor. Después de ver al Señor, vio a sí mismo y dijo: ay, que soy hombre inmundo. Pero confesando su necesidad, Dios mandó serafines para tocar sus labios con carbones encendidos, y fue quitada su culpa. Y ahora la vida limpia. ¿Qué le pasó? Escuchaba una voz: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ojalá aún de este grupo algunos escucharían la voz de Dios. Necesito misioneros, necesito obreros para ir X ciudad, X país, y digamos con Isaías: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar esta noche y pedir la ayuda de Dios sobre su palabra y sobre mi persona, para que yo pueda hablar como Él quiera. Señor, gracias por tu palabra bendita. Gracias por estos queridos oyentes que están aquí esta noche. Gracias por los que están mirando por televisión. Ahora, Padre, háblanos. Háblanos por tu Espíritu, por tu palabra, por tu siervo.
Sobre todo, Padre, permítenos verte a ti esta noche. Queremos verte a ti. Oh, parece que, Padre, por años hemos visto cosas que tú haces. Hemos visto que tú haces milagros, que tú perdonas pecados, que tú nos bendices, pero, Padre, no te hemos visto a ti, de quien tú eres. Pero esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de revelación more sobre todos nosotros y que todos nosotros te veamos tal como eres. Y viéndote, que veamos a nosotros mismos, que seamos limpios y te podamos servir como tú mereces ser servido. Gracias, Padre, por tu ayuda. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Esta noche quiero hablarles sobre los atributos de Dios. Los atributos sencillamente son los aspectos que representan una cosa tal como es. Es una palabra que usan los teólogos, pero sencillamente quiere decir cómo es Dios. Esta noche yo voy a dividir los atributos de Dios en dos categorías, y esta división es importante. Primero yo voy a hablar sobre sus atributos naturales. Y luego sus atributos morales. Ahora, veamos estas dos categorías. Los atributos naturales son las cosas que son innatas en la naturaleza de una persona. Unas cosas que la persona no tiene control sobre eso, es como si las hubiera recibido por herencia. Por ejemplo, esta noche, ustedes miren ciertos atributos naturales de mi persona, que soy norteamericano, no puedo cambiar eso, aunque tengo corazón mexicano, pero por fuera soy norteamericano. Tengo ojos azules, tampoco puedo cambiar eso. Tengo cabello rubio, lo poquito que me queda es rubio. Soy X pulgadas de alto, casi 6 pies de alto. Bueno, estos son atributos naturales míos. No tengo control sobre esas cosas. Pero también yo tengo atributos morales. ¿Qué son atributos morales? Esas son cosas en mi ser sobre las cuales sí tengo control. Por ejemplo, mi genio. ¿Tengo control sobre mi genio? Hay algunos que dicen, no, es que yo recibí mi mal genio de mis antepasados. Mentira. Quisiéramos decir que hasta el diablo me lo dio, pero no nosotros. Yo tengo control sobre mi paciencia, si tengo paciencia o no la tengo. Tengo control sobre de que si me entregue a la inmundicia, a la concupiscencia, o si me mantengo santo. Hay áreas donde no tengo control, son mis atributos naturales, digamos por herencia. Hay áreas donde sí tengo control, mi carácter, mis atributos morales. Ahora esta noche, déjame decir a todo el mundo para que todo el mundo me escuche. Dios no tiene solamente atributos naturales. Algunos quisieran decir Dios es una máquina cósmica. Y todos sus atributos, Él tiene este atributo que procede del otro, y esto procede del otro y procede del otro. Todo lo que Dios hace es como máquina. No, Señor, el Dios de la Biblia no es máquina. Los teólogos por años han querido pintar un Dios frío. Un Dios que funciona, un gran ser cósmico impersonal. No es el Dios de la Biblia. Ahora estaremos viendo cómo es Dios y qué dice la Biblia. Entonces, rapidito, primero déjame pintar algunos atributos naturales. Unas cosas sencillas, la mayoría de estas cosas ya saben, pero las voy a pintar. Primero, Dios se caracteriza por la inmensidad. Dios es inmenso.
Dios es grande, la Biblia habla de su inmensidad, de su grandeza. En Primera de Reyes 8:27 habla un poquito de esto, pero no obstante entendemos. Dios es grande. ¿En qué sentido dimensional exactamente no podemos decir? Solo que Dios es grande. Número 2, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y la Biblia dice, busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué quiere decir Dios es espíritu? Quiere decir que Dios vive una existencia ambigua, gaseosa, mística, intangible, que Dios es un gas, que Dios es un pensamiento. No. Dios no es un Dios indefinido. Solamente cuando decimos que Dios es espíritu, queremos decir que Él no tiene límites a su ser en cuanto a tener que cargar un cuerpo físico como nosotros tenemos. Su esencia básica es espíritu, no carne, aunque en un tiempo Él tomó carne para venir en la forma de Cristo Jesús. Pero no quiere decir que Dios no es concreto, que es un gas. Dios es una persona. Y después vamos a hablar sobre esto. Número 3. Dios es eterno. Alfa y Omega, principio y fin, nos dice en Apocalipsis 1:8. Soy Alfa y Omega, principio y fin, Él es eterno. Si nosotros pudiéramos agarrar el reloj y correrlo atrás esta noche hasta el principio de las cosas, últimamente quedaríamos donde solamente existía Dios. Ninguno de nosotros, ninguno de los mundos y astros, solamente Dios. Dios era antes de todas las cosas, es Dios eterno. Y Dios va a seguir viviendo, y los de nosotros que le conocemos, seguiremos viviendo con Él también. Todo lo que hay en este mundo ha tenido su principio. Podemos indicar la fecha cuando cada cosa aquí arrancó en principio. Este gis, o como dicen algunas naciones, esta tiza, no ha existido siempre. ¿Qué era antes de ser gis? ¿Qué era? ¿De dónde sacaron esto? De la tierra. Es un mineral, ¿no? Es cal. Y luego sacando cal, procesándole, y ahora con cal fabricaron tiza. Pero todo el universo está bajo proceso de cambio. Esta tiza está cambiándose. Si no me creen, observen esta noche. Porque poco a poquito se hace más corta hasta que por fin quedará un polvo. Los que limpian este salón van a sacar el polvo y vuelve a la tierra. Vino de la tierra, ya vuelve a la tierra. Está bajo el proceso de cambio, pero sepa, Dios no se cambia. Este púlpito, este escritorio, esta madera, no era así siempre. ¿Qué era antes de ser púlpito? Árbol. ¿Y antes de ser árbol? Semilla. Pero la semilla, ¿de dónde sacó sus cosas? De la tierra. A través de la instrumentalidad, una semilla, creció un árbol, y luego cambiaron el árbol en púlpito. Pero después el hermano Juan vaya golpeando estos púlpitos enfáticamente con el poder del Evangelio unos 20 años más, capaz este púlpito volverá a la tierra otra vez, no sé. Está en el proceso de cambio. Un día esto se va a carbonizar. Se cambia. Dios no se cambia. Qué bueno, ¿no? Nos dicen que nuestro Sol está en un proceso químico de explosión atómica hidrógena, y que en un día, en unos múltiples millones de años, nuestro Sol va a quedarse totalmente frío. No creo que nos va a preocupar a nosotros, porque no vamos a estar en esta forma. Pero el Sol está cambiándose. Dios no se cambia. Una vez preguntaron a un joven, dinos, ¿qué es la cosa que desea la juventud más? ¿Sabe lo que respondió el joven? Él dijo, lo que deseamos nosotros jóvenes es un muro contra lo cual recostar sin temor de que el muro se nos mueva. Algo que no cambia, en otras palabras, algo fijo, algo firme. Eso es Dios. Es la roca eterna. Dios no se cambia.
Y los de nosotros que esta noche tenemos nuestros pies plantados sobre ese hermosísimo Dios, estamos sobre terreno muy, muy firme, hermanos. Qué bueno. Dios es Dios eterno. Además, Dios, número 4, Dios es un Dios trino. Dios es trino, quiere decir que Él es 3 personas. Parece que algunos tienen algo de confusión sobre esta palabra, porque en un momento dice, bueno, Dios es uno. Claro, Dios es uno. Luego dice, pero Dios es 3, pero me dijiste es uno. Bueno, sí, pero ahora te digo que es 3. Pues por favor, ¿cuál es? ¿1 o 3? ¿Será que Dios no entiende la matemática? Por un momento dice 1, otra vez dice 3. ¿En qué sentido Dios es 1 y Dios es 3? Buena pregunta. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios en el primer capítulo de la Biblia dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Hagamos. Quiere decir que está hablando a alguien. ¿A quién está hablando? A uno de los otros miembros, es decir, los 3 miembros de la Trinidad. La Biblia nos da a creer, a indicar que Dios es 3 personas, pero en cierto sentido es uno. Ahora, no hay nada misterioso de esto. Vea conmigo en San Juan capítulo 7, vamos a resolver el problema ya. San Juan 17. Versículo 22. San Juan 17, 22. Observe muy bien. Aquí Cristo está orando. ¿A quién está orando? A su Padre Celestial. Y mire sus palabras. Padre, 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién? A sus discípulos. La gloria que me diste, yo les he dado para que ellos sean, ¿cuántos? Uno, así como nosotros somos uno. Ahora, espérese. Aquí vemos que Dios es 3 y que Dios es 1. Porque aquí está Cristo, un miembro de la Trinidad, hablando a otro miembro. Entonces, numéricamente son 3. Pero en otro sentido son 1. ¿Cómo es esto? Además, observe que en este versículo dice, Padre, que ellos, que son muchos mis discípulos, que sean uno, como nosotros 3 somos uno. Esta es la clave. Que en la misma manera que esta noche, aunque somos muchos, que podríamos ser uno, en la misma manera, las 3 personas de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aunque son 3, pueden ser uno. Ahora dime la verdad. ¿Cuántos somos esta noche? Y no quiero una respuesta muy espiritual, por favor. ¿Cuántos somos? No muy espiritual. Somos, no sé, 150 o algo así, ¿cierto? Ahora, mire, lógicamente, si usted va allí al alcalde y dice, señor alcalde, venga a vernos allá, ahí en la Mitla, San Martín, y de todos modos usted sabe cómo es. Venga ya a vernos, señor alcalde, y usted verá que somos uno. Bueno, el alcalde viene y nos mira 150, va a decir, este pobre hombre ha estado mirando mucho la luna porque se le faltan unos tornillos. Sin ser tan espiritual, ¿cuántos somos? 150, somos muchos. Pero en otro sentido, podríamos ser uno. Uno en espíritu, uno en compromiso, uno en amor, uno en entrega, uno en trabajo. Y debemos ser uno, porque Jesús dijo, Padre, ruego que sean uno como nosotros somos uno, y cuando lleguen a ser uno en espíritu, entonces el mundo va a creer, Padre, que yo procedo de ti. Y ay de aquel que mete la mano a dividir el cuerpo de Cristo, porque Cristo vino para que fuéramos uno. Entonces se nota, no es nada misterioso. Hay 3 personas de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una vez alguien me estaba preguntando, yo conocí un joven, ahí en Colombia, un joven economista, me parece que fue, trabajaba por una gran empresa,
Y la primera vez que me lo presentaron y fuimos en su carro para X cena, no recuerdo exactamente qué fue. Y estábamos conociéndonos un poco y yo le pregunté, bueno, ¿y tú por quién trabajas? Bueno, yo trabajo por tal y tal empresa. Mientras que conducía la carro, bueno, muy bien. Y él dijo, bueno, ¿y tú por quién trabajas? Bueno, yo trabajo por los tres grandes. Y él me miró a los tres grandes. ¿Cómo es esto? ¿Como Estados Unidos, Rusia y China? No, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Qué buen trabajo que tengo yo, ¿eh? Y ustedes, si le conocen, tienen el mismo trabajo que yo tengo. Entonces Dios, tres personas, y permítame agregar esto, estas tres personas, desde la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un día tuvieron una reunión en los cielos, una gran conferencia, y comentaron esto. Lo encuentras en capítulo 1 de Génesis. Dijeron, mire, entre nosotros hay un círculo de amor tan precioso, entre nosotros este amor tan rico. Oye, ¿por qué no engrandecemos este círculo un poquito? Vamos a crear al hombre y crearlo en nuestra imagen y vamos a enchufar al hombre en este círculo para que también él comparta su amor con nosotros y nosotros con él. Y era por esa razón que Dios nos creó a nosotros. Dios no estaba buscando tener juguetes, pero hizo el hombre y la mujer en su imagen para tener esa relación personal con Él. Qué destino grande para nosotros, pero qué pena si no comprendemos este destino y nunca llegaremos a conocer a Dios. Dios, tres personas. Número 5, otro atributo natural. Número 5, Dios es Dios omnisciente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Usted sabe? Omnisciente, ¿qué quiere decir? Sabe todo, ¿cierto? Tiene conocimiento muy profundo, hasta que tiene nombre para todos los astros. Bueno, Él los hizo. Mañana en la noche estaré hablando de los astros. No falla en venir nadie, porque será muy importante. Dios hizo los astros. Los conoce por nombre. No hay nada que escapa a su conocimiento. La Biblia dice que Él tiene conocimiento no solo del mundo, pero un conocimiento muy personal sobre nosotros. Ahora, ¿cómo te llamas, hermano? Eduardo. Ahora esta mañana Eduardo se levantó de la cama. Estoy seguro porque está aquí esta noche, tuvo que levantarse. Y cuando se levantó, fue delante del espejo para arreglarse un poquito, lavarse la cara, y luego pensaba, bueno, voy a arreglarme el cabello un poquito porque se nota. Tengo tanta envidia sobre ese lindo cabello que él trae. Y yo aceptaría cualquier color, no importa negro, rubio, lo que sea, pero lo aceptaría. Pero desafortunadamente Dios lo dio a él y no a mí. De todos modos, entonces saca la peinilla y empieza a arreglarse delante del espejo, ¿verdad? Y luego baja la peinilla y la mira. Por poco yo me voy a quedar como hermano Wedge. Inmediatamente ahí en los cielos el ángel saca su bolígrafo, abre el libro y pone -3. Es lo que dice la Biblia. Dice que hasta Dios se da cuenta cada cabello se cae de nuestra cabeza. Tiene un conocimiento muy personal de nosotros, ¿no es cierto? Ahora yo me pregunto, ¿será importante que alguien tenga un conocimiento de todas las cosas? Tal vez. Los de ustedes que frecuentan el campo universitario tal vez ahí han escuchado esta frase: crisis de valores. Crisis de valores quiere decir, en este mundo, ¿qué es importante y qué no es? Esta es crisis de valores. ¿Qué es importante y qué no es? Bueno,
Ahí está uno allí en el campo universitario y dice, bueno, yo te digo lo que es importante, la plata, el dinero. Con el dinero todo se puede. Esto es importante. Y luego otro viene y dice, no, estás bien equivocado. Lo que es importante es la seguridad. Otro dice, no, lo que es importante es tener muchos amigos, relaciones personales. Y luego tú vienes allá con la Biblia, por supuesto, debajo del brazo, como cualquier religioso. Tú dices, no, ustedes están equivocados. Lo que es importante es conocer a Dios y servirlo a Él. ¿Qué derecho tenemos nosotros para decir que esos otros tres son equivocados? ¿Cómo puede uno saber que es más importante conocer a Dios, obedecerlo a Él, que tener plata, o amigos, o fama, o infinidad de cosas? Buena pregunta. Platón dijo esto. Es imposible entender la parte hasta de que hayas visto el todo. Es imposible entender la parte de la cosa antes de primero ver el todo. Por ejemplo, esta noche les pongo en el pizarrón una parte. Esa es la parte nomás. Usted mira esto y dice, pues, no sé qué es eso. Claro, porque es parte. Pero si te pongo todo el dibujo, entonces la parte ya tiene mucha razón. Perro. Ahora, para realmente comprender esto, a comprender lo que era esta parte, tuvieron que ver el todo, ¿cierto? Ahora, para entender qué es importante en esta vida, porque mira, tú y yo no vivimos en el primer siglo, ni el quinto, vivimos en el siglo XX. ¿Qué es tan importante en el siglo XX? Para poder contestar esa pregunta, tendría que ser una persona que todo lo sabe. Porque si yo no sé todo, yo puedo decir, pues mire, lo importante es esto acá. Pero ¿cómo sabes, hombre? Porque estás hablando de una cosa tan cerca acá, pero yo no he visitado ni siquiera el planeta más cercano. Ni la Luna he visitado yo, menos Júpiter y Marte. Entonces, ¿cómo sé yo? Yo soy un hombre tan ignorante. Conozco apenas 2 idiomasitas, 2 lenguajes, poca educación. Si yo no sé nada, ¿cómo podría yo decir, bueno, esto es importante, esto no es? ¿Cómo podría una persona, por ejemplo, el primer astronauta ruso, tal vez usted recuerde su cápsula espacial, salió 100 y piquito millas arriba de la superficie del mundo, miraba a la izquierda, miraba a la derecha y decía, bueno, seguramente no hay Dios porque no lo veo en ningún lugar. Pero ese hombre no ha visitado las otras galaxias y los otros lugares. ¿Cómo podría él declarar una cosa así con tan poco conocimiento? Entonces, para poder realmente establecer qué es importante y qué no es, la escala de valores, crisis de valores, uno tendría que saberlo todo. ¿Habría alguien en el universo que todo lo sabe? Dios sí. Él es omnisciente. Y basado en el hecho de que Él todo lo sabe, sobre eso, entendiendo todo, entonces Él juzga todo y dice, ahora sabiendo todo, yo entiendo que es importante para los seres vivientes sobre el planeta Tierra, y hasta nos mandó un libro para explicarnos qué es importante en la vida y qué no es, y qué debemos hacer porque nos ama. Y todo esto cuelga sobre su omnisciencia. Qué bueno, hay alguien en el mundo que es omnisciente, y qué bueno que nos ama bastante para decirnos qué es importante y qué no es. Su santa palabra.
Omnisciente sí. Número 6. Omnipotente. Dios es omnipotente. Hebreos 1:3 dice esto: ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Hebreos 1:3. ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Él es la fuente de poder. Todo lo que existe procede de Él. Si esta noche tuviéramos aquí presente un órgano electrónico, mientras que yo pongo mis dedos sobre la teclada, ¿qué va saliendo del órgano? Un tono, ¿cierto? Pero si yo quito el dedo, ¿qué pasó con el tono? Se acabó. Dios, siendo la fuente de todas las cosas, mientras que tiene sus manos sobre nosotros, nosotros seguimos viviendo y estos planetas y galaxias siguen existiendo. Si Dios quitara su mano, todo se desintegrara. Procede de Él. Ahora, qué irónico que el hombre que pesa apenas 80 kilos maldice a Dios. Dice: Dios, yo no creo que tú vives. Si tú vivieras, tú no me tratarías así. Yo no te creo, Dios. En 3 segundos Dios lo podría convertir en un sapo verde. Pero Dios es misericordioso y bueno. ¡Qué irónico! El hombre, quien vive por el mero poder de Dios, porque Dios tiene sus manos sobre él, el mismo hombre sigue viviendo y sirve para lastimar el corazón de Dios. ¡Qué ironía! Eres omnipotente. Interesante. Uno dice: pues Wedge, si Dios es omnipotente, explíqueme. Si Dios tiene todo poder, explíqueme por qué permite el pecado. Si Dios tiene todo poder, ¿por qué permite el hambre hoy? ¿Por qué permite 10,000 niñitos huérfanos sobre las calles frías de Bogotá, Colombia, sin padre, sin nadie, a vivir y morir allí? Dios es omnipotente. Y tú dices: pero entonces, ¿cómo permite que almas vayan al infierno? Mañana en la noche arranco una serie de charlas que explicará claramente todo esto. Ojalá que nadie pierda esas charlas. Dios omnipotente. 7. Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Esto quiere decir, está en todo lugar, al mismo tiempo. Todo lugar. Él no está limitado como nosotros somos limitados. Ahora, esto es diferente de panteísmo. Tal vez ustedes hayan escuchado de la filosofía de panteísmo y vamos a declarar, hay una diferencia. Panteísmo es una filosofía o una doctrina oriental. Pan quiere decir todo. Teísmo, Dios. Quiere decir Dios es todo y todo es Dios. Y al arranque parece una cosa tan espiritual. Este púlpito es Dios. Esos árboles son Dios. El viento es Dios. El mar es Dios. Suena tan hermoso. Pero es una mentira. Dios no es el mar. Dios no es un monte. Dios no es una galaxia. Dios es una persona. Dios hizo aquellas cosas, pero es distinto de las cosas que Él hizo. ¿Se nota la diferencia? Ahora Él está presente allí. O realmente la forma que yo capto de la palabra de Dios, que Dios es omnipresente, quiere decir Dios se da cuenta de todo lo que está pasando porque está pasando en su presencia. Salmo 139 es un versículo interesante. 139 de los Salmos, si quiere seguirme.
Empezando con versículo 7. Salmo 139, 7. Una buena pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado en el infierno, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estos son versículos sobre la omnipresencia de Dios, ¿no? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu espíritu? Supongamos que esta noche una criatura sobre el planeta Tierra, un hombre dice, me canso de que me hablen el Evangelio. No quiero escuchar nada más de Dios. No quiero ver una Biblia, no quiero ver un cristiano, no quiero nada de Dios. Me canso que me hablen. Yo me voy a otro lugar. Entonces él dice, yo voy a fabricar una nave espacial y voy a ir al rincón del universo y allí no me hablarán de Dios. Escapo de Dios. Paso unos años fabricando un lindo cohete, cápsula espacial, y se va al rinconcito del universo. Y como viene aterrizando como ese planeta, dice, bueno, gracias a Dios que yo llegué. Y el momento que abre la puerta y va a bajarse a la cápsula, buenas tardes. Porque Dios estuvo allí antes. Dios lo hizo. Entonces están enojados y frustrados. Vuelve a entrar y dice, no, esto no me sirve pues porque Dios está aquí. Y otra vez regresa al planeta Tierra y dice, voy a hacer otra cosa. Voy a prepararme un gran submarino y con este submarino yo voy a ir al fondo del mar. Y ahí Dios no va a estar. Y cuando viene acercándose al fondo del mar, por fin me escapé de Dios. Hola. Porque Dios estuvo ahí. Omnipresente nuestro Dios. Grande nuestro Dios. 1978, cuando tuvieron los juegos del fútbol, campeonato mundial de fútbol en Argentina. Generalmente para recibir jóvenes en nuestra escuela tiene que tener X meses o años siendo cristiano porque nuestras escuelas son muy fuertes para formar discípulos, pero ese joven se convirtió a Cristo de la calle, indisciplinado, todo eso, pero casi tenemos temor soltarlo porque no había ni siquiera una iglesia donde bien podríamos meter al joven para que siguiera su caminata con Cristo. Entonces lo recibimos, lo metimos en nuestra escuela en Argentina. Ay, fue duro, tanta disciplina. Tienen que madrugar, leer su Biblia, buscar a Dios, esto, otro, limpiar los inodoros, los sanitarios del baño, hacer el otro. Bueno, fue duro, pero el joven aguantaba un tiempo, pero por fin no aguantaba más. Y una mañana me vino y los ojos rojos. Tenía la Biblia en la mano, dijo hermano Wedge. Es que yo no aguantaba más, hermano. Yo iba a arrancar de aquí. Me hice la maleta. Eché toda mi ropa allí. Y como cerré la maleta y tenía la maleta en la mano, pensé, bueno, antes de partirme aquí, abro la Biblia para ver lo que me dice. Abrió la Biblia. Porque él iba de escape de veras este joven. Creo que iba al planeta X. Abrió la Biblia. Los primeros versículos que leyó. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Él dijo, hermano Wes, no hay ningún lugar a donde pueda escapar de Dios. Y ay, lloró. Bueno, van a estar felices saber que Dios le ayudó, le dio gracia. Terminó su escuela y Dios le hizo un discípulo de Jesucristo. Pero es cierto, no podemos escapar de Él. Ahora, uno más en este momento les pinto. Número 8. Dios es un Dios personal. Dios es Dios personal. Escúchenme bien. Parece que la meta de mucha teología ha sido de impersonalizar a Dios. Hacer a Dios una grande fuerza cósmica.
y no una persona. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? ¿Ustedes no lo conocen, no? Apocalipsis 3:20. He aquí, las fuerzas cósmicas están a la puerta y llaman. ¿No? ¿Qué dice? He aquí yo. Estoy a la puerta y llamo. ¿Yo quién? Yo Jesucristo. Dios no es una fuerza cósmica, es una persona. ¿Usted recuerda la parábola de las 100 ovejas? Y una oveja se descarrió, entonces el pastor arrancó buscando la una que se descarrió. Parece el pastor hubiera estado bien contento por las 99 que le quedaba, pues a lo menos tengo 99. No, arrancó buscando el uno. ¿Por qué el uno? Nadie puede tomar el lugar del individuo. Nadie puede tomar tu lugar en el reino de los cielos. Nadie puede hacer tu trabajo. Uno dice, bueno, hermano, yo no voy al campo misionero. Seguramente Dios mandará otro en mi lugar. Por favor, no, Señor. Dios es Dios del individuo. No nos mire como un gran mar, una masa de humanidad agonizada. Nos mire como individuos. Es Dios personal. Se interesa en la persona y nadie toma nuestro lugar. En el este, la filosofía, es decir, por ejemplo en India, la filosofía es que Dios es infinito y no personal. Es decir, Dios es muy grande. En India, Dios es el mar, el cielo, el viento, los montes, el sol. Dios es tan grande. Pero no es personal. Los griegos, ¿cómo era su Dios? Era un Dios personal, ¿verdad? Los griegos en la mitología griega miraban a sus dioses casi como hombres, eran dioses chistosos y personales, pero eran finitos. Eran chiquitos, dioses chiquitos. Pero la Biblia, ¿cómo es el Dios de la Biblia? Dios es infinito, sí, Señor, y personal. Como dijo el gran poeta, tan grande que desde las puntas de los dedos arrojó todos los astros en todo el universo, pero tan chiquito que vive en el corazón de uno. Es grande, pero personal. Y esto es algo exclusivo solamente con la religión cristiana. Ahora, si Dios no fuera un Dios personal, resultarían dos cosas muy graves. A ver si me entienden. Esta noche es noche donde tenemos oportunidad de pensar un poquito si vamos a conocer a este querido Dios. Si Dios no fuera un Dios personal, entonces este universo es asombroso y sin significado. Si Dios no es Dios personal, entonces este universo es un enigma para nosotros. Es asombroso. Yo miro a los astros. ¿Qué es todo esto? Miro a los mares y sus olas tan tremendas. ¿Qué es esto? Recuerde que cuando mandamos un cohete a Marte, planeta Marte, para averiguar si hay vida humana sobre Marte, ¿recuerda? No hace tantos años. Y ese cohete nos mandó para atrás por radio especial: no hay vida sobre el planeta Marte. Y un gran filósofo dijo: ¡ay Dios! Pensar que nosotros somos los únicos seres vivientes en este gran vasto desierto de astros me da susto. Pero para el cristiano
A mirar a la multitud de astros no le da ningún susto. ¿Sabes lo que dice? No, por favor, es que mi papito hizo todo aquello y un día de esto todo eso va a servir para nomás un patio de recreo para sus hijitos. ¿Ve la diferencia? Este gran universo asusta a aquel que no conoce a su Creador. Pero aquel que conoce a Dios y tiene una relación personal con Él, todo tiene sentido, todo tiene significado. Aleluya. Entonces, si Dios no es Dios personal, el universo es asombroso, es asustante. Segundo, otra cosa, el hombre es sin importancia. El hombre es sin importancia, el hombre no es importante. La razón que el hombre tiene importancia es por esto: el hombre fue creado en la imagen del Creador. Esa es la razón que somos importantes. De otro modo, son solamente 80 kilos de manteca. Y más manteca desde venir a México porque me han engordado mucho, parece. El hombre no tiene. Mire una cosa. Este gran desierto de astros. Aquí estamos, astros, galaxias, planetas, soles, lunas, por todos lados, míralos. En medio de todo este desierto de astros, hay uno de los planetas más chiquitos, que se llama planeta Tierra. Y encima del planeta Tierra hay una hormiguita. Esa hormiguita se llama Wedge Allman. Mucho gusto conocerles. ¿Qué importancia tendría yo? Nada. A menos que Dios fuera una persona y me hizo en su imagen. Nótese. Dicen en los Estados Unidos, el estado de Texas es más grande que cualquier otro estado. Dice que en Texas todo es grande. Dicen que allí hasta los ratones son como gatos. Los gatos son como perros. Los caballos son como elefantes. Que todo Texas es más grande. Y aún hasta allí los hombres, a lo menos piensan que son más grandes, que tienen sus sombrerones, sus pistolones, y así andan así en Texas, todo grande. Creo que tenemos algunos visitas de Texas esta noche, ¿es cierto, hermano? Ok. Bueno, todo es grande en Texas. Pero es cierto que algunos rancheros tienen ranchos tan grandes, millares de hectáreas de tierra, que necesitan ser dueño de avioneta para revisar sus animales. Esto es un hecho. Ranchos enormes. Vamos a suponer en uno de tales ranchos donde tiene millares y millares de hectáreas, a pesar de la mucha tierra que tiene, pero ahí en su propia casa hay un artículo de como medio metro de largo que tiene más valor que todo su rancho. ¿Qué cosa es? Su hijito de 3 meses de edad. ¿Por qué? El hijo está en su imagen, el rancho no está en su imagen. El hijo es personal, él es personal, el rancho no es personal. Y esta es la razón que esta noche tú y yo valemos más a Dios que todos los astros y todas las cosas, hasta de que Dios increíblemente dio su propio Hijo a morir por nosotros para tratar de rescatarnos de nuestra rebeldía, por el gran valor que tiene un hombre. Y esta es la razón que domingo por la tarde salimos a caminar estas calles, y ojalá el domingo próximo salgamos otra vez, porque la gente vale tanto, porque es hecha en la imagen de Dios. Recuerdo que mientras que los jóvenes cantaban, a un borrachito venía acercándose allí, y yo le miraba y dije, a pesar de su vicio y cuáles otros problemas que hay en su vida, pero este hombre vale más que todos los astros, hay que alcanzarlo para el Señor. Gran valor del hombre. Por esta razón Dios es un Dios
personal y nos hizo en su imagen para tener una relación personal con Él. Me pregunto, ¿tienes tú una relación personal con Dios esta noche? ¿Tienes esto? Algunos sí, yo sé. Otros no sé. Usted tendrá que contestar esta pregunta para sí mismo. Yo me doy cuenta en la Biblia que cuando Jesús oraba, se notaba que en su oración, que Cristo conocía íntimamente a su Padre. A veces yo escucho oraciones que parece que Dios es como 50,000 kilómetros de lejos. Padre Santo, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que era y eres y siempre será. Ay, esas oraciones me dan escalofríos. Pero hay otros que oran como si Dios está ahí. Esos no son los que conocen a Dios. No los religiosos, pero los que de veras le conocen. Y cuando Cristo oraba, Jesús estaba acostumbrado a usar una palabra en sus oraciones al Padre que daba a los fariseos cólera. ¿Sabe cuál fue su palabra? Cuando Jesús oraba, Él oraba así. Él decía, Abba Padre. Y se enfurecieron tanto porque Abba Padre, ¿qué quiere decir? Papito, papito. Y ellos dicen, ¡ah, qué vergüenza que un hombre dice que conoce a Dios así! Papito. Pregunto, ¿es Dios tu papito esta noche? ¿Has tenido un encuentro personal con Él? Y caminas todos los días con Él. Dios es Dios personal. El hombre quisiera impersonalizarlo. Más bien el diablo lo quiso hacer. Pero la Biblia dice, es Dios personal. Vamos a orar. Gracias, Padre, que tú eres Dios personal, eres Dios bueno, sincero. Gracias que éramos tan personal para ti, que Cristo vino para morir por nosotros. Y te ruego que aún todos los que están mirándonos por televisión ahora, lleguen a experimentar una relación personal contigo también. Gracias, Padre, por quien tú eres. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ahora vamos a apagar las cámaras y luego un descansito y volveremos a terminar la charla. Ahora vamos a seguir la charla anterior, los atributos de Dios. Quiero agregar el último atributo natural. Ya tenemos 8, quiero agregar uno más siendo número 9. Dios no es solamente personal, Dios es también emocional. Dios es emocional. Muchos han querido decir que Dios no siente. Que Dios es como un objeto impersonal, frío, sentado en los cielos, sumamente aburrido con lo que está pasando aquí en el planeta Tierra. Porque según de San Agustín, Dios miraba hace 50 millones de años a lo menos lo que exactamente está sucediendo hoy, por mirarlo y volver a mirarlo y volver a mirarlo y volver a mirarlo. ¿Cuántos han ido a ver una película en el centro, un cine? Tal vez fuiste una vez. ¿Cuántos han visto el mismo cine 3 veces? O 5 aún. ¿Cuántos han visto el mismo cine 20 veces? Queda muy aburridor. Pero según lo que dicen, Dios ha visto todo esto, lo que está marchando ahora, porque todo está predeterminado, nos dicen muchos teólogos. Entonces ya está tan aburrido Dios, como mira y dice, ay,
Dios frío, un Dios impersonal. Y luego nos maravilla que cuando presentamos ese tal Dios al universitario, el universitario dice, no, por favor, háblame otra cosa, ese Dios no me interesa. Pero quiero anunciar a todo el mundo esta noche, Dios no es Dios frío, es Dios emocional. Muy metido en las cosas. Aquí en Sofonías capítulo 3 y versículo 17. Sofonías 3, 17 dice lo siguiente: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Nótese lo que dice este versículo. Dice, Jehová se gozará sobre ¿quién? Sobre ti. Con alegría. Ay, pero hermanos, blasfemia. ¿Podría Dios estar alegre? Aquí dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Que Dios es Dios emocional. Y dice que cuando nos mira a nosotros, que andamos obedeciendo y amándolo, dice que a veces Él sale cantando como un novio que ve a su novia, tan inspirado por la hermosura de la novia, que el novio agarra su guitarra y va a darle una serenata. Que Dios cuando mira a nosotros nos ama tanto que brota en cántico por la gran emoción que siente sobre nosotros. Uno dice, Wedge, ¿tú crees que Dios canta? Pues aquí dice. Pero Wedge, ¿cómo será la voz de Dios? Pues no sé decirle. Creo que una vez la vamos a escuchar. ¿Será Dios barítono? ¿Tenor? Yo me imagino que Dios puede cantar los 4 tonos de la clave en un solo tiro, yo creo. Pero en los cielos lo vamos a escuchar cantar. Oh, qué día será eso. Cantará por su gran amor por nosotros. Escúcheme. El hombre ha querido inventar un Dios que no siente para que no se le pueda lastimar. ¿Me explico? Es decir, si Dios es un poste, si Dios es una piedra, si Dios es de yeso, si Dios es frío, si Dios es alejado, entonces puedo hacer lo que me dé la gana, porque no lo estoy lastimando. Pero si yo llego a entender que Dios es personal y Él está aquí mirándonos porque nos ama y Él siente todas las cosas, entonces yo sé que si yo hago una cosa mal, Él lo siente. Con razón el hombre ha querido inventarse un Dios que no puede sentir. ¿Cómo es el Dios tuyo? ¿Entiendes tú que las cosas que tú haces podrían hacerle triste o podrían hacerle feliz? Qué importante como nosotros vivimos nuestra vida. Algunos han dicho, bueno, el asunto de que Dios puede sentir algo, esto es un antropopafismo. ¿Qué te parece esta palabra? Antropopafismo. Que antropopafismo solamente quiere decir que tomamos las emociones de un ser humano y las aplicamos a Dios para que entendamos mejor a Dios. En otras palabras, cuando la Biblia dice que Dios está triste, no, Dios no está triste, Dios no siente, hombre, es solamente un antropopafismo. Si Dios está alegre, no está alegre. Pero como un amigo mío dice, si triste no quiere decir triste y alegre no quiere decir alegre, entonces ¿qué quiere decir? ¿Qué derecho tienen los teólogos de tomar esta Biblia e interpretarla a su gana, a su modo? Si la Biblia dice que Dios está herido y está triste si pecamos, tenemos que aceptar lo que dice la Biblia. Si dice que Dios está alegre cuando hacemos bien y le amamos, hasta canta con gozo, hay que creerlo. No existen en la Biblia antropopafismos. Existen antropomorfismos. Morfe quiere decir cuerpo. Antropomorfismos quiere decir tomar
atributos físicos de uno y ponerlos a Dios. Ahora, esto sí es en la Biblia. Por ejemplo, el verso que dice, te cubrirá con sus plumas. Dios no tiene plumas, ¿verdad? Pero esto es usar algo físico que nosotros conocemos, que nos comunica muy bien, que la protección de Dios. Esto sí existe, esto es antropomorfismo. Pero antropopathismo, que Dios no siente, que Dios no está alegre, que no está triste, esto es un invento de los teólogos modernos. Cuidado. Ahora, ¿por qué debemos convertirnos a Cristo? Debemos convertirnos a Cristo para que realmente estemos felices. Debemos, o mejor, preguntarlo un poco más personal. Claro, no estoy preguntando a ninguno de ustedes, estoy preguntando a los que están mirando por televisión. ¿Por qué se convirtió usted a Cristo? Para estar feliz, para ir a los cielos cuando se muere, para caminar las calles de oro, para que Dios te sane, para que Dios te dé plata, para que Dios te arregle con tus enemigos. Para ganar a los cielos te convertiste a Cristo. La razón verdadera ¿por qué debemos convertirnos a Él? No es escapar del infierno, no es ganar los cielos, sino es para que nosotros seamos una almita más, para dar gozo y gloria al gran corazón de Dios. Por eso debemos convertirnos. Y cuando yo escucho que fulano se convirtió para escapar al infierno, la primera cosa que me pregunto, no se lo digo a nadie, pero me pregunto si realmente se convirtió. O si solamente Dios fue un escapelumbre para él. Pero esta noche, después de esta charla, nosotros entenderemos por qué debemos vivir para Dios. Por qué debemos convertirnos a Él y amarlo con todo corazón. Uno de los pasajes de la Biblia más tristes para mí es Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. En este versículo 5, nosotros observamos que un día Dios miró de los cielos y Él vio el mundo y vio el problema general, el capricho del hombre. El hombre se ha lastimado, se había corrompido. Y Dios, viendo todo eso, lo que el hombre escogió hacer con su libre albedrío, Dios se puso tan triste. Déjame leer el versículo, Génesis 6, 5. Dios miró de los cielos, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y mire el 6º versículo, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Escucharon, hermanos? Dice que cuando Dios de los cielos miró lo que el hombre había hecho con su libre albedrío, que se mataba, se robaba, se odiaba, se codiciaba, Dios dijo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Mejor que yo no hubiera hecho al hombre. Dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. Esta palabra en el hebreo, se arrepintió, quiere decir tuvo un cambio de mente. Y dijo, mejor que yo no hubiera hecho al hombre, porque mire cómo salió. Algunos tienen preguntas sobre este versículo, pero la cosa sencilla es esta. Dios dio al hombre libre albedrío para actuar como Él quiera. Y donde hay libre albedrío, no hay garantía de cómo se saldría, si bien o mal. A poder garantizar que el hombre sale bien o que el hombre sale mal, es quitar su libre albedrío, su libertad. Dios hizo al hombre libre y nadie pudo garantizar. El hombre escogió mal, salió mal. Entonces, el gran creador, tan querido, tan puro, tan sincero, mira, Él miró esto y dice, le dolió en su corazón.
le dolió a Dios en su corazón. Además, los teólogos nos dicen que esta palabra particular de que se arrepintió Jehová, aquí quiere decir un dolor tan fuerte que causa dificultad en respirar. Causa dificultad en respirar por el dolor. Cuando yo estaba en el bachillerato, en el high school, yo andaba un poquito en el boxeo. Cuidado de mí, Y un día un joven me pegó acá en el estómago, en el solar plexus. ¿Y sabe cuál fue mi reacción con mi respiración? Y me costó respirar. Y los teólogos nos dicen que esto quiere decir cuando Dios miró abajo a lo que el hombre había hecho. Fue un golpe tan fuerte. Y Dios lo miró, dolió a su corazón. ¿Qué cosa? Hay muchos que no saben lo que estoy diciendo a ustedes esta noche. Esa es la razón que tenemos las iglesias tan llenas de cristianos que están sirviendo a Dios por intereses y no por quien Dios el mismo es. Ahora, ¿cuántos de ustedes, sean muy sinceros conmigo esta noche, cuántos de ustedes han tenido un noviazgo? Y luego se te rompió la novia o el novio. Tú tenías una relación muy preciosa con esa mujer o con ese joven y luego un día te viene la persona, no te quiero más, adiós. Ahora, sean sinceros, ¿cuántos han tenido esto? Algunos. No sé cómo los mexicanos responden a esto, pero en los Estados Unidos, cuando esto pasa a un joven, el joven no puede comer, no puede dormir, sale, tal vez compra algo, tal vez compra un nuevo carro, a ver si esto apacigua un poquito el dolor, o vende el carro, o compre un traje, o toma una vacación, o cualquier cosa. Es difícil, porque cuando hay relaciones, Dios nos hizo para que relaciones son muy importantes para nosotros. Y a romper una relación, qué dolor. Y quiero decirte entre paréntesis, el dolor es proporcionado a la intimidad de la relación. ¿Me explico? Y qué íntima la relación de Dios con sus criaturas, porque Dios dice, yo sé todas las cosas en cuanto a ti. Conozco tu mente y tu corazón, yo conozco todo. Y ahora para ese mismo hombre de romper su relación con Dios, qué dolor. ¿Es posible que Dios fuera lastimado por las criaturas que Él mismo creó? Sí, es lo que pasó. Porque Dios se hizo vulnerable a sus criaturas. Porque es imposible establecer relación sin vulnerabilidad. Esta es la cosa. Él se puso, el grande, el omnipotente, el omnisciente se puso vulnerable a nosotros. ¿Qué hicimos? Le lastimamos. Todos nosotros, como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros lo hemos lastimado con nuestro egoísmo. Dios fue lastimado. Esto no es un antropopatismo, es una realidad. Dios fue lastimado. La Biblia es muy clara. Esta noche, si alguien quiere más información sobre esto, tengo una hoja aquí llena de escrituras. Usted puede venir y pescar la hoja después. No quiero guardarles muy noche, pero si usted viene, usted puede copiar estas escrituras. Hay muchos en la Biblia de que Dios fue lastimado. Vea conmigo primero de Samuel 8. Primero de Samuel 8. Versículo 9 en adelante. Versículo 5 en adelante, perdón. Primero de Samuel 8, 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, Samuelito,
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Recuerde que Samuel era como el presidente de Israel, el profeta Samuel. ¿Se recuerda, no? Era como el director, el profeta sobre Israel. Pero un día los judíos venían diciendo, no, mire, no queremos este profeta porque es viejo. Danos un rey como las otras naciones tienen rey. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel estaba muy herido. Y dijo Jehová a Samuel, nótese, Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Dios dice, Samuelito, no llores más. No es que te rechazaron a ti, hombre, es que me rechazaron a mí, que no me querían. Es posible que el hombre, hechura de Dios, rechace al mismo Dios que lo hizo, sí. Ninguno de nosotros nos gusta ser rechazado. ¿Cómo te imaginas que Dios sintió aquí? 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome, subraya, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Y Dios quedó siendo el novio, rechazado por su novia. Increíble, pero es cierto. ¿Cuántas escrituras hablan de esto? Les voy a citar unas pocas acá. En Jeremías 2:5 Dios hizo esta pregunta, dijo, oye, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Jeremías preguntó, oye, ustedes, ¿qué mal encontraron en mí? Casi podemos dibujar un novio que llega a la casa de su novia con flores y golpea la puerta. Y ella viene y dice, no te quiero más. ¿Cómo que no me quieres? Y luego él va a preguntar, ¿qué mal encontraste en mí? ¿No era siempre yo fiel a ti? ¿No te traje presentes? ¿No te amaba? ¿No que te cuidaba? ¿Qué te hice mal? Aquí Dios está diciendo lo mismo, el Creador, por favor. A Israel, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Dice. En Miqueas 6:3 dice esto, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios fue angustiado. Oseas 11:8. Si después quiere la lista, se las paso. Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios dice, casi no puedo llegar al punto de dejarte. Aunque tú me has dejado a mí, pero es difícil dejarte. Porque había una relación interpersonal. La cosa más difícil para Dios fue esto. En Ezequiel 6:9, escuche lo que dice. Yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Yo me quebranté. ¿Cómo que Dios se quiebra? Aquí lo dice. Yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, quebrantado por el hombre miserable, porque el hombre estaba en la imagen de Dios. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Algunos, tal vez. En Oseas es la historia de un Dios con mucho dolor por su pueblo rebelde Israel.
Entonces Dios pensaba de revelar a Israel como él sintió. Entonces llamó su agente especial, profeta Oseas, y dijo: Oseas, hazme esto. Cásate con una mujer prostituta, una mujer ramera. Me imagino Oseas decía: ¿cómo, Señor, no te escuché bien? Cásate con una prostituta, Oseas. Ah, ok, sí, Señor. ¿Cómo se llamó la chica con quien se casó? ¿Recuerda? Gomer. Se casó con Gomer. Gomer ya había tenido hijos de otros hombres. Se casó con ella, empezaba de amarla, tener hijos por ella. Y después de algunos años de una relación muy íntima con esta mujer, pero Oseas empezaba de notar frialdad en la mujer. A veces cuando él la llevaba a pasearse en el parque, se fijaba que a veces los ojos de Gomer se desviaban un poquito a la izquierda o a la derecha. A veces cuando Gomer salía para hacer mercado, se fijaba que ella demoraba en llegar. Y un día ella llegó a la casa y dijo: Oseas, hago mi maleta, me voy. ¿Te vas? ¿Cómo que te vas? Tú eres mi mujer, no importa, me voy. Hay otros amores ahí fuera que son más ricos que tu amor. Yo me voy, pero no puedes, eres mi mujer. Sí, me voy. Hizo su maleta, se fue, y casi puedo ver a ese profeta parado en la puerta de su casa, mientras que sus ojos seguían la chica como se fue andando, ese gran nudo en la garganta, como la miraba. Y me imagino que en ese momento Dios dijo: Oseas, ahora tú entiendes lo que siento yo, pero una pequeña parte. Oseas trató de volver a entrar en la casa, más o menos acomodarse en la casa y ajustarse, pero ahora la casa parecía distinta. No sentía en casa ahora, faltaba la mujer, su íntima mujer. Tal vez en ese momento regresaban los hijos a la casa. ¿Dónde está mami? Oh, bueno, mami no está aquí en el momento. Trataba de prepararles algo de comida y luego puso los niños a dormir. Luego se supone Oseas entró en su propia pieza, su propio dormitorio, cerró la puerta, se arrodilló al pie de la cama y él empezaba de llorar, quebrantar su corazón delante de Dios, y lloraba hasta que en un momento dado Oseas escuchaba un lloro atrás de él, y fue Jehová llorando por su pueblo. Si el hombre supiera el daño y el dolor que había hecho a su Creador, muchos se arrepintieran. Cuando yo salgo para evangelizar en la calle, yo no evangelizo con las ofertas. Recibe a Cristo para que estés feliz, para que ganes los cielos, para que ganes plata, para que ganes otra cosa. Yo evangelizo así, mi amigo. Tú has lastimado a la persona más querida en todo el universo. Tú has defraudado a Dios, su gloria, has lastimado a Dios. Él te ama tanto. Por eso arrepiéntete, para que ese Dios vuelva a gozarse sobre ti. Esto es el Evangelio. Esto no es de las ofertas. Entonces Dios, por ser personal, emocional, Él está muy metido en nuestras vidas. Podemos hacerle triste o podemos hacerle gozoso. ¿Cuántos recuerdan de Job? ¿Recuerdan de Job? Este Job era un hombre que amaba a Dios. Él era fiel a Dios, temía a Dios, caminaba con Dios. Y no piense usted que Dios no se daba cuenta. Un día, Dios estaba en los cielos y la Biblia dice que Satanás, el diablo, estaba andando por la calle principal en los cielos. Y parece que Dios estaba tan feliz sobre su siervo Job, sobre el planeta Tierra, que Dios llamó a Satanás la atención. Satanás, venid acá, venid. Satanás, ¿acaso te has fijado? Mi siervo Job es un hombre que me ama, que teme el mal. Satanás, ¿te has fijado, mi siervo Job? Dios estaba feliz sobre lo que dice la Biblia. Y Satanás dijo:
La razón que Job te sirve es porque le has dado los chicles y chocolates. Tú le has bendecido. Tiene muchos hijos, muchos animales. Tú has multiplicado sus animales. Es por eso que te ama. No, yo creo que Job de veras me ama. Chispas, dijo el diablo. Es por las muchas cosas, las bendiciones. Pregunto, ¿estamos nosotros sirviendo a Dios hoy por las bendiciones? Perdóneme por decirlo, pero que yo conozco gentes que se llaman cristianos, digamos en otros países, que si se les quitara la bendición, voltearan las espaldas al Señor. Espero que esto no es el caso en México. Entonces por fin Dios dijo, no, Satanás está equivocado, que Job, este hombre me ama. Mire, Satanás, si tú piensas que Job me sirve solamente por chicles y chocolates, entonces pongo en tus manos todos sus bienes, su cuenta bancaria, su chequera, sus animales, todos los bienes que tiene. Y Satanás dice, muchas gracias. Un día Job está en la casa. De repente un siervo viene corriendo del campo y dice, Job, Job, yo vengo a decirte, Job, es que cayó fuego de los cielos, mató todos los animales, todos los siervos, solamente yo escapo para decirte. Mientras que la palabra todavía está en su boca, venía otro de otro lado, Job, Job, los bandidos, los sabeos, cruzaron el monte, mataron los siervos, se llevaron los animales, solo yo escapo para decirte. Mientras que él hablaba todavía, vino otro de acá, Job, Job, vengo a decirte que todo fue quemado, todo fue destruido, los siervos, los animales, todo, solo yo escapo para decirte. Mientras que él hablaba, venía el cuarto, dijo Job, todos tus hijos estaban en la casa de ellos, porque Job tenía muchos hijos hermosísimos. Y dice Job, no sé de dónde, pero vino un gran viento, tumbó la casa, todos tus hijos muertos, solo yo escapo para decirte. Completito. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si fuéramos Job? Pues ahí está la cosa. Uno trata de hacer el bien y trata de servir al Señor y mire cómo se le pasa. ¿Qué dijo Job? Jehová ha dado, Jehová ha quitado, bendito sea el nombre de Jehová. Job no estaba sirviendo a Dios por los chicles y chocolates. El día siguiente, irónicamente, Satanás estaba caminando la misma calle en los cielos otra vez. Parece que tiene mucho negocio por allí. Y otra vez Dios lo llamó. Y Dios dijo, Satanásito, venid acá. ¿No te dije? Mi siervo Job, ¿viste? Todavía me ama, ahí está la prueba. Le arruinaste todo, todavía me sirve Job. Y Satanás dijo, chispas. Es solamente que tú, lo que pasa, todo lo que el hombre tiene, él dará para conservarse la piel. Tú has guardado la piel de este hombre, no me has permitido tocarlo y por eso te sirve todavía. Y Dios dijo, yo no creo esto. Yo creo que Él realmente me ama. No me sirve para chicles y chocolates. Ojalá que a ustedes nunca se les olvide esa fraseología, chicles y chocolates. Porque no quiero que nadie salga de aquí sirviendo a Dios por chicles y chocolates y bendiciones. Ahora Dios quiere bendecirnos, pero no debe ser la razón por qué los servimos. Entonces Dios dijo, Satanás, yo creo que estás equivocado, pero doy en tu mano poder de quitar la salud de este hombre. Solo no lo mates por completo, dice en la Biblia. Otra vez Satanás dijo, muchas gracias. Job cayó con una enfermedad tan grave que dice que todo el cuerpo fue llenísimo de una especie de sarna, de llagas por todos lados, hasta creo que se le dificultaba de sentarse porque la parte posterior, puras llagas también.
Entonces encontramos Job arrojado en el polvo, pobre Job. Este pobre hombre, agonizando, había levantado un pedazo de piedra, estaba rascándose y saliendo pus de la carne. Pero en medio de todas sus aflicciones, a lo menos, tenía una muy buena esposa para consolarlo. Ella vino y dijo: Jobcito, ¿qué pasó con tu Dios, Job? ¿Acaso se fue Dios a pescar o trabajar y se le olvidó de tu persona, Job? Job dice: tú hablas como una mujer necia. Uno recibe el bien de la mano de Dios, ¿no debe de recibir el mal también? Su mujer le trataba duro. Ella siempre decía, bueno, en la Biblia, ella dijo: ¿por qué no le maldigas a Dios y mueras? Me canso verte así, mi propio marido, siervo de Dios Altísimo, ahí en el polvo. ¿Por qué no le maldigas a Dios y mueras? Ahora los teólogos hebreos nos dicen que la palabra para maldecir y bendecir es la misma palabra, y muchos sospechan que realmente lo que la mujer le había dicho: Job siempre está bendiciendo a Dios. Cualquier cosa le pase, bendito Dios, aleluya, gloria al Señor. Cualquier cosa que le pase, amén, gloria, bendito Dios. Entonces que la mujer lo que realmente le dijo: Dios, siempre bendices a Job, siempre bendices a Dios, entonces ahora, ¿por qué no lo bendigas y mueras? De todos modos, ¿qué mujer? Bueno, aunque la mujer era mala, pero cuando menos se le vino 3 amigos muy sinceros para levantarlo. Habían escuchado su enfermedad, vinieron de lejos. Y la Biblia dice que cuando vieron a Job de lejos, echaron polvo sobre sus cabezas. ¡Ay, nuestro amigo Job, míralo! ¡Oh! Se echaron polvo sobre las cabezas. Rompieron sus vestidos. Era una expresión de agonía en el Antiguo Testamento. Llegaron a donde Job y pasaron 3 días, ni hablando, estaban tan heridos. Y por fin, uno abrió la boca. Mejor que no la hubiera abierto. Y dijo: ahora, Job, sentimos mucho por tu condición, pero nosotros sabemos que Dios no trata a uno de sus siervos así. Entonces, Job, seguramente tú has pecado por ahí, Job, que tienes un pecadito escondidito, algo guardado debajo del poncho, Job. ¿Cuál es? Y Job dice: no, yo no he pecado. No nos diga eso, Job, sabemos que tú has pecado. ¿Cuál es el pecadito? Hay que confesarlo. Job dice: pero mire, yo no tengo pecado por ningún lado. No, todo el mundo dice: no he pecado. Mire, Job, quiero que tú sepas que nosotros tenemos todos los 9 dones del Espíritu Santo: el don de adivinación, de ciencia, de sabiduría, y hasta el don de sospecha, y sabemos que tú has pecado por ahí. Pobre Job. Pero Job habló estas palabras clásicas. Él no entendía que había un trato entre Dios y el diablo. Él no sabía por qué se le había pasado esta cosa. La única cosa que estaba seguro: el carácter de Dios. Y esta noche vamos a ver el carácter de Dios. Porque si tú llegas a entender cuál es el carácter de Dios, que es por este lado, el carácter de Dios, tú puedes pasar cualquier túnel oscuro sin saber y salir por el otro lado victorioso, porque confiaste en un Dios que puede hacer todo menos fallar. Entonces Job habló estas palabras clásicas. Él dice: aunque él me matare, todavía confiaré en él. Y en ese momento, estoy seguro, en los cielos Dios pegó un gran aleluya. Yo sabía que me amaba. Yo hubiera querido ser un ángel en un rinconcito en los cielos y escuchar a Dios decir aleluya. Dios tan metido en nuestras vidas. Bueno, por fin, cuando el diablo no le pudo hacer más y Job salió de su túnel, Dios lo sacó a luz
Y porque Dios es justo, Dios dio a Job doble de todo lo que tenía antes. La Biblia dice, porque Dios es justo. Entonces esta noche, tú y yo, y tú que mires por televisión, nosotros podemos hacer a Dios sumamente triste y desprestigiado aún delante de los seres angélicos. O nosotros podemos brindarle gozo y satisfacción y amor a través de nuestras vidas. Y es para nosotros escoger cuál de las dos cosas que vamos a hacer. Ahora, para terminar mi charla, voy a pasar solo pocos minutos por este lado. Esta noche hemos hablado en breve sobre los atributos naturales de Dios. Ahora vamos a hablar sobre sus atributos morales, en donde Dios tiene control. Y solamente rápido yo paso esto. La Biblia nos da a entender un atributo moral es Dios es santo. ¿Usted cree que Dios es santo? La Biblia habla de la santidad de Dios y Dios dice, sed pues vosotros santos porque yo soy santo. Santo quiere decir pureza moral. Dios ha escogido a no pecar y ni puede tolerar el pecado y el egoísmo. Número 2, Dios es justo. Estoy solamente poniendo unos pocos, hay muchos, pero solamente unos pocos para darle una idea. Dios es justo. La justicia es la santidad en acción. Es la santidad de Dios manifestada en cuanto a sus criaturas, en cuanto a nosotros. Y si usted va a tratar en un campo universitario, mejor que estés bien convencido que Dios es justo, la justicia de Dios, porque allí le atacan. Y debes saber que si Dios es o no es justo. Número 3, Dios es amor, es amoroso. ¿Tú crees esto? Muchas de sus otras características de su carácter cuelga sobre número 3. Dios es amor. Dios es amor. Ahora mira una cosa extraña. Por muchos años yo miraba ese letrero, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, hasta que me aburría. ¿Por qué tiene que decir tanto que Dios es amor? Porque en mi mente, Dios es amor quiere decir que Dios tiene que ser amor, porque tiene que ser amor, porque es Dios. ¿Me explico? Es decir, yo miraba que Dios es amor, como más bien pertenecía acá con los atributos naturales, que Dios es amor, aunque no quiera ser el amor. Porque es Dios, tiene que ser amor, pobrecito. ¿Me explico? ¿Están siguiéndome? Trate de seguirme, porque esto es sumamente importante lo que voy a decir. Yo pensaba que Dios era una especie de computadora amorosa cósmica que está programado en sus teclas de la computadora de amar. Así. Hasta un día entendí otra cosa. Dios no es máquina. ¿Es usted máquina? ¿Tiene usted que amar? No, somos libres. Puedo amar o puedo odiar. Mi hijito, yo tengo 4 hijos. El hijo más niño siempre ha sido el más travieso, Brent. Pero vamos a suponer al revés, que Brent fue casi un ángel. Que en su nacimiento hubo falla en su nacimiento y la sangre no alcanzó al cerebro en los X segundos necesarios para que no resulte daños mentales. Y que Brent nació en una forma con unos daños cerebrales y con esos daños no puede hacer el mal. Tiene que hacer el bien. Siempre tiene que... Bueno, ojalá, ¿no? Pero más bien fue el inverso. Pero vamos a suponer por la ilustración que Brent nació sin habilidad de hacer el mal por daños. Entonces forzosamente tiene que hacer el bien. Bueno, cuando voy al hospital para recoger mi bebecito, qué lindo, lo traigo a la casa, pongo ahí en su camita y todos los días, y comento a mi esposa, pues realmente este niño casi no molesta, es muy hermoso, mire que no llora. Yo recuerdo los otros 3 llorones, que esto, otro, pero este es tan lindo. Bueno, va madurando 6 meses, 1 año, siempre un angelito. Yo digo a mi esposa, por verdad no entiendo esto, qué lindo el niñito. Claro, yo no me doy cuenta que
tuvo daños cerebrales y no puede ser mal. Yo no entiendo eso. Entonces por fin tiene 3 años de edad. Ay, ese niño es un angelito. Todo lo que hace el bien. Nunca es travieso, nunca hace mal. ¡Qué fortuna! Un día entro en la casa, ya tiene 6 años de edad. Entro en la sala de la casa y ahí está Brent sentado, su saquito bien puesto, su corbatita así, y con las manos dobladas. ¿Qué pasa con este niño? Esto no es normal, porque en el mismo momento los otros hijos míos están en la calle jugando béisbol y rompiendo vidrios y haciendo peleas con vecinos y no sé qué, pero este está como un angelito así. Y por fin yo le enfrento, le digo, Brent, dime la verdad, ¿qué te pasa? ¿Por qué es que siempre eres tan bueno así? Y él me mira con sus ojitos azules y dice, pues papi, es porque no puedo hacer el mal. Porque nací con daños cerebrales y esto me impide hacer el mal. Por eso soy bueno, porque tengo que ser bueno. No me diga. Ahora una pregunta. Si Brent es bueno, porque no puede hacer el mal, porque no puede ser mal, ¿merece él alabanza por ser bueno? Repito la pregunta, piénsela, es muy importante. Si él es bueno por los daños en donde no puede hacer el mal, ¿debo yo alabarle por ser bueno? ¿Merece alabanza por ser bueno? Otra pregunta. Supongamos que José fulano de tal, no el José aquí con fuerza gafe, es otro, que está andando en una calle. Bueno, José es muy adepto a matar personas que no le gusta. Carga su pistolita aquí, es tremendo para hacer esto. Una persona que no le gusta, ¡plá! Bueno, José está andando un día en la calle y de repente mira un gringo. Ay, este gringo me da rabia. Entonces José mete la mano para agarrar la pistola y dice, la dejé en la casa, carambas. ¿Hay que alabar a José porque no mató al hombre? No. Es que se le olvidó la pistola en la casa. Esta es la cosa. Ahora aquí viene la buena pregunta. Si Dios solamente podría hacer el bien, ¿hay que alabarlo por hacer el bien? Algunos no están captando. Si Dios solamente tiene habilidad de hacer el bien y no el mal, ¿merecerá alabanza por hacer el bien? Él es solamente una máquina cósmica. Él es programado para hacer el bien y no merece alabanza para hacer el bien. Ahora la Biblia, la palabra de Dios nos dice, yo estoy en la imagen de Dios y tal como soy yo, puedo captar de cómo es Dios. Aún Pablo predicó en uno de estos en sus sermones en Areópago. Mira a ti mismo para saber cómo es Dios. Yo tengo libre albedrío. Yo estoy libre para hacer el bien o el mal. ¿Voy a decir que Dios es menos que yo y Dios no es libre? Dios es libre para hacer el bien o el mal. Y un día cuando yo descubrí esto, que Dios no hace el bien solo porque tiene que hacer el bien, hace el bien aún frente de su posibilidad de hacer el mal, pero porque escogió hacer el bien para todos nosotros, aun cuando le dábamos bofetadas, aun cuando sintió agudamente en nuestras bofetadas, pero Él escogió poner sus emociones heridas a un lado y extendernos amor y misericordia. Nos escogió a amarnos. Yo digo, esto es el Dios que yo quiero servir. No es una máquina computerizada, programada. Dios es libre. Y siendo libre, nunca pecó una sola vez.
Y esto es desafío para mí, siendo libre, a no pecar tanto. Hoy día algunos dicen, bueno, claro, Dios no pecó, pero yo solamente soy hombre, yo tengo que pecar. Cuidado, sed santo porque yo soy santo. Él no pecó, tampoco debemos nosotros a pecar. Dios es amor. Ojalá que fuera más tiempo a hablar sobre esto. Ahora, observe algunas cositas muy interesantes. Antenas puestas. ¿Podríamos nosotros ser como Dios en sus atributos naturales? Por ejemplo, ¿podría yo ser omnisciente, omnipotente, omnipresente? ¿Podemos ser estos? No. Y Dios no exige que seamos omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, estas cosas. Otra pregunta. ¿Podría yo ser santo, ser justo, ser amoroso? Sí puedo. Y Dios sí lo exige. Entonces, en sus atributos naturales, Dios no exige que seamos estos, pero Él sí exige que seamos como sus atributos morales, porque nosotros también somos seres morales, libres para escoger. Nótese otra cosa. Por sus atributos naturales, su inmensidad, su omnisciencia, su omnipotencia, yo lo debo de temer. Y por sus atributos morales, que escogió ser santo, escogió ser justo, escogió ser amoroso, yo lo debo amar. Repito, por sus atributos naturales lo debo temer, por sus atributos morales, su carácter, lo debo amar, porque veo, Dios, aunque con tu gran poder podrías haber hecho una cosa horrible, pero Dios escogiste ser bueno y amoroso y paciente con nosotros. Ahora lo amo por su carácter. Ahora les pregunto esto. ¿Cuántos aquí son casados? Ver su mano. Ok, muchos. Ahora, cuando te casaste con tu mujer, te casaste con ella, por ciertas de sus especificaciones naturales, bueno, esta mujer es ojos cafés, X centímetros por cinturón, X altura, X hermosa. Entonces, por estos atributos naturales, me comprometa a ella por los próximos 100 años. Si lo hiciste esto, estás en gran problema. Pero donde realmente averiguar, antes de comprometerte a una mujer por los próximos 100 años, averigüe, no solamente cómo se mira, pero averigüe su carácter. Si es una mujer santa, justa, amorosa, fiel, paciente, estable, averigüe por allá. Ahora mira, voy a decir algo muy importante. No debes comprometerte a este Dios porque es omnisciente, porque es grande, porque es tremendo, que es inmenso. Pero llegue a averiguar cuál es su carácter, su fidelidad, su amor. Y cuando llegas a entender eso, entonces comprométete a Él. Y otra cosa, cuando llegas a la calle para agarrar José fulano de tal, José, recibe Cristo, comprométete a Cristo, José. Pero no porque es omnisciente, omnipotente, no. Pero háblele a José del carácter de este Dios. José, comprométete a este Dios porque Él se comprometerá a ti. Él es santo, Él es justo, amoroso, paciente, misericordioso. Él es querido. El carácter de Dios debe ser nuestro tema central en conocer la pureza y la lindeza y la hermosura de este Dios sincero. Con estas palabras termino. Permíteme agregar número 4. Dios es santo, es justo, es amoroso y Dios es fiel. ¿Lo crees? Dios es fiel.
Y esto va a ser el último. Hace unos años, cuando Juventud con una misión primeramente empezó, nosotros mandamos muchos jóvenes a las islas para evangelizar. Habían varias de las islas y había una cadena de islas que era más o menos así. Había varias islas y luego la tierra principal acá arriba. Y la última isla se llamaba Isla Chueca por razones muy evidentes. La isla era chueca. No moralmente, pero geográficamente. Entonces, nuestros jóvenes de Juventud con una Misión llegaron desde la tierra principal, que es acá arriba, llegaron a la primera isla, acá por este puerto, y luego desde aquí despacharon otro barco a Isla Chueca para evangelizar Isla Chueca. No tenían mucha comida en ese momento, entonces enviaron este equipo con algunos cartones de comida. Decían, mire, no se preocupe, esta es bastante comida para durarle 2 semanas. Y después de 2 semanas, tranquilo, les mandaremos por barco otra comida. Tranquilo. Muy bien. Llegaron acá para evangelizar, pero rápidamente pasaron las 2 semanas y todavía no llegaba nueva comida. Los jóvenes empezaron a tener un dolorcito en el estómago. Entonces, acá arriba los jóvenes estaban bastante asustados porque no había llegado otro barco de la tierra principal con el resto de la comida. Pero un día llegó el barco, traía la comida. Entonces nuestros jóvenes, muy emocionados, llegaron con su camión a este muelle, cargaron la comida de este barco, corrieron rápido al otro lado de la isla donde partía este otro barco con su camión, estacionando el camión por el lado del barco donde la muelle, y el joven, el chofer, se fue corriendo, subiendo arriba del barco para hablar con el capitán. Señor capitán, yo soy fulano de tal, trabajo con un grupo de jóvenes que se llama Juventud con una Misión, y allí en ese camión abajo tenemos comida para enviarla a Isla Chueca, acá. Y el capitán dijo, joven, llegaste muy tarde, falta solo 5 minutos para partir. Además, te fijas, mi barco es llenísimo, no hay cupo para la comida. Pero capitán, tenemos un equipo completo de jóvenes en Isla Chueca, se van a morir si no comen. Señor capitán, es urgente. No, mi amigo, no puedo. Pero el capitán insisto. Y por fin el capitán se puso un poco durito, dijo, joven, me estás estorbando, bájese por favor. Bueno, el joven bajó. Llegó a donde su camión para meter las llaves para arrancar el motor, pero otra vez miraba arriba. Dijo, Señor, tú tienes que cambiar a este hombre, que entienda. Dejó las llaves, se fue corriendo otra vez, subió. Señor capitán, soy yo otra vez. Señor capitán, esto es urgente. Tenemos jóvenes allí. Señor capitán, por favorcito. Y el capitán estalló. Se puso tan bravo que casi lo echó en el agua. Y el joven bajó. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿es Dios fiel o no es Dios fiel? Entonces nuestro joven regresaba al camión, subió allí, se metió tras el volante, metió las llaves para arrancar, pero en ese momento venía un joven alto, un joven negro, alto. Y el joven preguntó, ¿es usted Lorenzo? Y él dijo, a la orden soy. Y él dijo, pues yo vengo para decirle que esos jóvenes en Isla Chueca no tienen de comer. ¡Ja! Tú me dices a mí, yo bien lo sé. Además, mira, aquí en este camión lleno de comida. Pero es ese capitán allí que no recibe la comida. Y el negro dijo, pues, ¿quiere usted que yo lo hable al capitán? ¡Ja! ¿Que tú lo hables? Hombre, le hablé 2 veces y la última vez por poco me echo en el agua. Ahora si tú subes allí, ¿quién sabe? Te fusila. Pero bueno, si crees que puedes decirle algo, súbete. Ese negro se fue, subió ahí, habló unas palabritas con el capitán a bordo de ese barco. Nadie sabe lo que le dijo, pero parece apenas 15 o 20 palabras. Ambos hicieron cabeza así y luego señalaron con sus manos, sube la comida. Y nuestros jóvenes desmayaron. Se metieron ahí de bajar esos cartones del camión y fueron corriendo, subiendo, porque habían varios de nuestros jóvenes subiendo. Y sabe, cierto que ese barco estaba sobrellenado, porque el único lugar donde quedaba para amontonar
esos cartones, ¿sabe dónde era? ¿Sabe cuál es el timón de un barco, no? Alrededor del timón. Alrededor del timón, todos estos cartones de caldo y sopa y no sé qué. Y me dicen a mí que cuando el capitán salió del puerto, salió así, cartones hasta acá, los dientes para salir. Oiga, quién sabe cuáles eran las palabras que habló ese negrito, no tengo ni idea, pero muy efectivas. Se fue el barco y nuestros hombres se quedaron atrás quitándose el sudor. Señora, gracias Señor que tú obraste. Y luego uno de nuestros hombres preguntó al otro, oye, ¿y ese negrito lo agradeciste? Él dijo, ¿cómo agradecerlo? Ni sé cuál es su nombre, pero bueno, vaya, agradécele. Dice, pero no lo veo. Pues búsquelo. Y no encontraron ningún negro. Entonces decían, bueno, al terminarse el verano y cuando regresamos a California, entonces voy a hablar con el líder de ese equipo en Isla Chueca y preguntarle cuál fue ese negro tan sobresaliente que enviaron allá para hablar de ese capitán. Al final del verano, entonces él habló con el hermano jefe del equipo y dijo, oye hermano, ¿cuál fue ese negro que tú enviaste allá? Y que hablaba tan tremendamente al capitán. Y el líder dijo, mire, yo no mandé ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni verde, no mandé nadie. Entonces, no se sabe, pero se supone que tal vez Dios tiene unos ángeles negros. Y él vino porque Dios es Dios fiel. ¿Quieres probar su fidelidad? Obedécelo, entrega todo a Él, seguirlo a Él, y tú verás ese atributo moral de Dios. Es santo, justo, amoroso y es Dios fiel. Pero nunca lo sabrás hasta lo sigas con todo corazón. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por el Dios que tú eres, tan bueno, tan fiel. Tú no eres amor porque tienes que ser amor, sino tú escogiste amar. En vez de pagarnos por nuestros pecados, escogiste amarnos. Y esta noche, Señor, nosotros queremos temerte por tus atributos naturales, tu omnipotencia, tu omnisciencia, y queremos amarte por tus atributos morales. Que tú eres fiel. Y esta noche, Señor, todos nosotros queremos depositar el destino de nuestras vidas en tus manos. Sabemos que eres fiel. Y Señor, permítenos conocerte, tal como hablamos esta noche, para que en el futuro, cuando hablemos a otras personas, que no estemos hablándoles de un Dios de las ofertas, un Dios de los chicles y chocolates, un Dios mecánico, un Dios de juguete. Pero permítenos, Señor, cuando hablamos de ti a otras personas que no te conocen, podamos hablar de tu gran carácter, de tu persona queridísima, tan sincera, tan buena es tu persona. Y Señor, si hay personas aún en este momento que miren por televisión y no te conocen como tú eres, nunca te han experimentado, pido en este momento, Señor, que ellos se lleguen a ti en forma personal, pidiéndote perdón por sus pecados e invitando a Cristo a tomar el trono de sus vidas y ser su Rey. Y que este momento mismo esas personas te lleguen a conocer, no porque le hablaron de ti, sino porque ahora te recibe como su Rey y su Señor. Padre, sella a nosotros lo que hemos aprendido esta noche. Convierte este material en vida para nosotros y en vida para las personas con quienes hablaremos. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.